Pero lo bueno que tenemos, amados, que el Espíritu Santo nos puede decir, ¿ya? Y quizás confirmar si lo que realmente estamos cantando es verdad. Yo creo que vamos para allá. Nadie puede decir absolutamente 100% yo vivo solo para Cristo. No. Sé que todos vamos en ese proceso. Uno más adelante, uno más atrasito, quizás por atrás. Pero yo creo que todos los que estamos acá tenemos que anhelar, procurar vivir para Dios. Que esa es la gran lucha que tenemos en esta tierra. De poder vivir para Dios y solo para Jesús. Solo para Jesús. Y de eso se trata un poco. Esta vida, ese laboratorio, es, podríamos decir, donde estamos cada día, ¿ya? Tratando de lograr esa realidad en esta tierra, en este pasar de tierra, vivir solo para Jesús, solo para Dios. Así que les animo a seguir en esa dirección, ¿ya? Solamente cada día cosas que después podamos decir, quizás no solo por un culto, una alabanza, un lindo momento de adoración, ¿ya? Que es especial y que obviamente es importante, pero que lo podamos reflejar, ¿ya? En todas partes, en todo lugar podamos reflejar que solo vivimos para Jesús. Y ese es el mensaje que tenemos que entregar al mundo. Ese es el mensaje con nuestra vida que estamos viviendo solo para Jesús. ¿Vale la pena, amado? Dile a tu hermano, ¿vale la pena vivir para Jesús? Vale la pena vivir solo para Jesús, amado, porque de eso se trata esta vida. De eso se trata esta vida, ¿no? Que aprendamos a vivir solo para Jesús. Pues después, cuando entramos en la eternidad, vamos a estar con aquel que es todo para nosotros. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Yo quiero darle, Benny, Dios te bendiga, pastor. Quiero darte la oportunidad para que tú nos puedas saludar. Así que puedes pasar acá adelante, saludar a la iglesia. Y damos gracias a Dios por tenerte acá, Benny. Gracias, pastor Marcos. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sin duda, un hermoso culto dedicado a nuestro Señor. Tengo mucha gratitud en esta mañana y siempre, porque el Señor ha sido con nuestras vidas. Ha sido con mi familia, ha sido con mi hijo Penny acá en Concepción. También le agradezco a cada uno de ustedes, a nuestro pastor, a la pastora Marcia, que pueden estar con él, apoyándole en cada momento. Así que estoy muy contento. Hoy día he venido acompañado por mi hija Emilia, ustedes ya la conocen, mi hija menor, y también con mis papás. Así que cuando se vayan, antes de irse, pueden despedirse y saludarles. Mi papá Benedicto, ya saben por qué tengo el nombre de Benedicto. Ustedes saben que Benedicto significa el bendito, ¿cierto? El bendito. El bendito. Y en latín, benedictus significa el que habla bien. Bene, de bien, y dicto, de dicción, el que tiene buena dicción. ¿Ya? Y también ando con mi mamá, Geraldine. Su nombre se lo debe a la hija de Chaplin, Chuck Chaplin. Dice que su mamá, mi abuela Celina, le puso el nombre de Geraldine en honor a la actriz Geraldine Chaplin. Muy bien. Quiero contarles también, aprovechando que están ellos aquí, honrarlos también a mis padres, que la primera cristiana en la familia fue la mamá, mi abuela Celina, la mamá de mi madre. Ella fue la que llevó el evangelio a esta familia. Fíjese usted, mi mamá de muy pequeña empezó a asistir a la iglesia y llevó a este hombre a la iglesia. Porque mi mamá siempre ha sido muy bella, y cuando era muy joven era muy bella, con un pelo muy largo, muy bonita, y este hombre la vio en la predicación de la calle. Mi mamá estaba predicando en la calle y este hombre la vio en una esquina que estaba predicando en la calle y dijo: tengo que ir a la iglesia.
este hombre, a la edad como de 17 años, más o menos, porque después se fue al servicio militar, lo siguió después de la predicación de un día domingo y llegó y se sentó al último atrás, solo para contemplar a mi madre. Y así quedó en la iglesia. El Señor lo trajo de una manera particular y el Señor conquistó su corazón y, como decíamos en la mañana, produjo el arrepentimiento en su vida, como ha producido el arrepentimiento en nuestras vidas. Mi abuela, primera generación, mis papás, segunda generación, nosotros, tercera generación, mis hijos, cuarta generación. Me gozo en el Señor, porque Dios en Jesús ha hecho mucho, mucho, mucho bien a nuestras vidas. La belleza del Señor ha conquistado nuestras vidas, nos ha cautivado de tal manera que queremos vivir para Él. Como nuestro pastor decía, a lo mejor ni siquiera tenemos la dimensión de lo que estamos cantando. No tenemos esa dimensión. Él dice, vamos para allá, es verdad. Vamos para allá. Porque lo primero que florece en nuestra vida cuando alguien dice algo en contra de nosotros, nos pasa algo, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionamos? Aparece el yo, ¿no? Aparece el ego. ¿Por qué a mí? Y cuando estamos cantando, que lo que debemos hacer es negarnos a nosotros mismos y pensar, salir del yo y pensar en el otro. Y pensar en el otro. Pero no nos gusta pensar en el otro, porque el otro a veces nos quita beneficio a nosotros, ¿no? Nos quita beneficio. Entonces, como yo quiero tener más, y como yo quiero ser más grande, y que yo quiero tener más fama, que yo quiero tener más dinero, que yo quiero consumir más, entonces no quiero que el otro lo haga. Entonces, el otro tiene que tener menos. Yo me esforcé, que el otro se esfuerce. Yo estudié, que el otro estudie. Si yo me saqué la mugre, el otro también. ¿Se entiende? Pero en la vida, queridos hermanos, no estamos solos. Estuvo mi abuela, Celina. Mi abuela tenía un ombligo. Todos tienen ombligo, ¿cierto? Eso significa que somos dependientes del otro. Nada hemos logrado solo. Nada. Por más que usted lo diga y que yo lo diga, nada hemos logrado solo. Y nunca lo vamos a lograr solo. Por eso tenemos ombligo. Mi abuela Celina tenía ombligo, mis padres tenían ombligo y nos criaron a 8 hijos. Ya les había contado esta historia, ¿no? Criaron a 8 hijos. Nosotros con mi esposa alcanzamos para Cherno. Y nos cuesta harto, nos cuesta bastante. Pero mis padres criaron 8 hijos. Y ayer nos reunimos algunos en la casa para dialogar, conversar y cantar un poco al Señor. No quiero extenderme, quiero darle muchas gracias al Señor por este tiempo. Me gozaba en el Señor pensando en que todos los días tengo que arrepentirme. Todos los días tengo que pedir perdón. Todos los días. Porque hemos sido salvados, pero seguimos en el pecado. ¿Ya? Entonces tengo que pedir perdón al Señor. La palabra arrepentimiento, como decía mi hermano que nos antecedía, viene de la palabra griega metanoia. Me imagino que lo conoce. La palabra metanoia viene de la palabra metamorfosis. Y la palabra metamorfosis es transformación. Somos creyentes en transformación. Y no lo hacemos de forma individual, lo hacemos de forma comunitaria. Por eso que estamos como iglesia. No estamos solos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por la oportunidad. Sean bendecidos en el Señor. Gracias. Amén. Damos gracias al Señor.
No sé si Aníbal sabe, ¿me puedes mandar la información del WhatsApp, por favor? Sí, de la actividad de fin de año. Bueno, la estamos tirando por lo general en el WhatsApp, así que esas informaciones que son importantísimas, sobre todo estamos terminando ya el año, así que bienvenidos los papitos, ¿no? Una bendición de poder conocerles y que estén participando con nosotros en el culto. Les bendecimos a ellos, podemos extender nuestras manos, bendecir a esta familia, ya, que Dios les bendiga, mucha bendición para ustedes, amén. No sé si están, ahí está, sí, ahí están las actividades, amados. Quiero recordar esto que es muy importante porque estamos tratando de hacer todas las acciones, todo, ¿no es cierto?, de acuerdo a este fin de año que va a pasar rápidamente. Dice tareas de fin de año 2025, 10 minutos de rodillas, rogando, clamando que Dios aumente nuestra capacidad para sentir el dolor y la preocupación con relación a su iglesia, su novio. Es una oración muy importante, tiene que haber esa carga por la iglesia del Señor Jesucristo. Número 2, practicar la oración de 4 líneas, desafío de hacer esta oración por 30 días, seguido con una pausa después de cada línea para oír a Dios. Al final de los 30 días hay un resumen, hace un resumen. Quién sabe, posiblemente descubrirá que estás en el camino de una nueva unción. Y ahí viene la oración. Dice primero, Dios quiebra en mí todo lo que necesita ser quebrado. Será pausa divina para escuchar a Dios. 2, Dios sane en mí todo lo que necesita ser sanado. Será pausa divina. 3, Dios llena en mí todo lo que necesita ser llenado. Y 4, Dios unge en mí todo lo que necesita ser ungido. Esa oración, hagámosla. Pueden ser 15 días este mes y 15 días el otro mes. La idea y ir, ¿no es cierto?, escuchando la voz de Dios con respecto a estas 4 frases de esta oración. Después tenemos realizar un retiro personal de una mañana, de un día o una noche, ver aspectos personales y después ministerial. Eso es importante, ojalá terminar el año con esto va a ser bastante bueno. Y 4, ordenamiento de grupos pequeños y los encuentros de redes. Escribir nuestros sueños y proyectos para el nuevo año 2026. Así que ahí están un poco las tareas previas que tenemos que trabajar y esperar, ¿no es cierto?, que este mes y el que viene podamos realizar las mismas acciones como iglesia. Bien, nosotros estamos trabajando, como ustedes saben, por 9 semanas estamos trabajando un estilo de vida avivado y renovado. Avivado y renovado por 9 semanas y en cada semana estamos trabajando el día miércoles esta palabra y la estamos remachando el día domingo con los toques del Espíritu, de acuerdo a esta palabra que estamos trabajando ya como iglesia por 9 semanas. La semana pasada estuvimos trabajando, ¿no es cierto?, los encuentros divinos con Dios. Primero, ¿cierto?, la idea, ¿no es cierto?, que sería un estilo de vida avivado y lo estamos definiendo con 9 características. La semana pasada vimos encuentro divino al inicio y a lo largo del día. Es muy importante en la mañana, primero encontrarse con Dios y después con los hombres, primero con Dios. Entonces estamos poniendo ese énfasis para que todos los discípulos y discípulas de Cairo puedan tener su tiempo a solas con Dios, su devocional, su encuentro divino en la mañana. Y producto de ese encuentro divino, el Señor nos va a seguir dando encuentros divinos con Él durante todo el día, a través de personas, a través de situaciones que vamos a ver la mano de Dios obrando a favor de nosotros. Entonces esa es la primera característica, la vimos la semana pasada, y ahora este miércoles y hoy estamos viendo la segunda característica de un estilo de vida avivado y renovado, es el arrepentimiento. Pero arrepentimiento como estilo de vida. No un arrepentimiento de moda, chispazo nomás, de vez en cuando. No, es un estilo de vida que tiene que nosotros incorporarlo en nuestra vida espiritual y siempre estar conscientes que necesitamos echar mano a lo que es el arrepentimiento. Entonces, ese es hoy día estamos trabajando eso, remachando este aspecto tan importante en nuestra vida de arrepentimiento. Y yo quiero pedir a Genaro, si tú tienes un toque del Espíritu, Genaro, o Claudio, con respecto al tema, porque ustedes ministraron el miércoles, un toque del Espíritu sobre el tema de lo que es arrepentimiento. Estamos viendo esto no como una moda, sino como un estilo de vida, amados. En la iglesia nosotros tenemos que tener esto como estilo de vida. Porque
yo creo que todos los que estamos acá estamos entendiendo que Dios nos está empujando a un avivamiento y un despertar espiritual. Y todos tenemos claro y la certeza de que es Dios que está provocando eso. Pero ese avivamiento, ese despertar viene sobre personas, sobre nosotros, los que somos la iglesia de Cristo. Entonces, por lo tanto, nosotros también tenemos que tener una apertura y tratar de estar conscientes, estar dándole importancia a esta nueva característica que en forma práctica, definida, de cómo opera un avivamiento, un despertar en nosotros, lo estamos viendo a través de estas características. Entonces ya hoy día vamos a llevar la segunda característica, la vida de arrepentimiento como un estilo de vida. Claudio, Genaro, ¿tienen por favor un toque del Espíritu que lo puedas compartir, por favor? Gracias. Bueno, hermanos, bueno, el pastor Rey ya se me adelantó, ya, él lo acaba de decir, pecamos todos los días, hermanos, ya, pecamos todos los días, por lo tanto, en nuestra vida diaria es necesario, ¿cierto?, que nosotros nos arrepintamos, ya, aunque no queramos, siempre estamos incluso con nuestros pensamientos pecando, ¿ya? Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, ¿cierto? Hay un arrepentimiento genuino, también está el perdón. Amén. Ya nosotros tenemos esa bendición que el Señor, cuando nosotros le pedimos perdón, ya Él viene a levantarnos, viene a limpiarnos, ya no por nada Él derramó su sangre en la cruz, ¿cierto? Sino fue para llevar nuestros pecados, ¿ya? Y nosotros tenemos que aprender a llevar una vida diaria de arrepentimiento, ¿ya? El día miércoles veíamos varios ejemplos, ¿cierto? Para los que no vinieron el día miércoles, vimos algunos ejemplos. Y a mí, bueno, hay dentro de tantos ejemplos, en la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Que él llegó a tal punto, ¿cierto?, de haber desperdiciado su vida, la fortuna, ¿cierto?, que tenía, la malgastó, pero llegó a cierto punto, ¿ya?, que él se dio cuenta de dónde estaba, en la situación que se encontraba. E incluso dice en la palabra que no tenía ni para comer, ¿cierto? Y él anhelaba hasta lo que comían los jornales de su padre, ¿cierto? Y él llegó a tal punto, ¿ya? Dijo, hasta aquí llego yo. El Señor, hermanos míos, ¿a qué quiero llegar? Que hay un punto que ese es el arrepentimiento. Llegamos hasta cierto punto, pero tenemos que cambiar de dirección, ¿ya? Y es ahí cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento, viene el Señor sin duda, ¿ya?, a limpiarnos, a lavarnos de nuestra suciedad, de nuestros pecados, ¿cierto? Así que eso quería compartir con ustedes, hermanos, ¿ya? ¿Para qué? Para que hagamos los cambios necesarios para todos los días, ¿ya?, llevar una vida de arrepentimiento. Amén. Gracias, Genaro. Amén. Bueno, lo que yo les quería compartir como un punto a resaltar es que el verdadero arrepentimiento nos transforma como personas. Y me gustó mucho esa palabra transformación, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento se produce eso, una transformación en nosotros. Amén. Amén. Y quería compartirles brevemente 2 Corintios 7:10. Si me ayuda el hermano María. 2 Corintios 7:10. Amén. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando pecamos, hermanos, se produce una tristeza, eso es inevitable.
Amén. Es inevitable que sintamos tristeza, pero el tema es, ¿qué produce esa tristeza en mí? Esa tristeza produce un verdadero arrepentimiento, amén, por haber ofendido a Dios, o produce un remordimiento por las consecuencias que estoy viviendo a través del pecado que cometí. ¿Qué es lo que produce en mí? ¿Un arrepentimiento verdadero que es según Dios? Porque si es según Dios, nos va a llevar de regreso, no nos va a alejar. Si es según Dios, ese arrepentimiento me va a llevar de regreso. Pero si me quedo en el remordimiento, ese remordimiento muy por el contrario me va a alejar. No voy a querer venir a la iglesia, no voy a querer buscar a través de la oración a Dios, no voy a querer escudriñar su palabra, me va a alejar. Y si yo me alejo, el fin ya sabemos cuál es: en muerte, y muerte espiritual. Amén. Entonces, como punto que a mí me marcó fue eso, de la transformación que debe de existir, no quedándome en el remordimiento, muy por el contrario, tomando el arrepentimiento, pero tomando el arrepentimiento que es, como dice la palabra, que es según Dios. Según Dios. Amén. Amén. Gracias, Claudio. Amén. Gracias, Claudio. Sí, damos esas palabras que fueron apareciendo el día miércoles y también hoy las estamos tratando de reforzar estas ideas que el Espíritu Santo está trayendo con respecto a esta verdad tan importante que es parte del Evangelio. El arrepentimiento es parte del Evangelio. El Evangelio trajo arrepentimiento. Entonces necesitamos entender esto y asimilarlo y vivirlo permanentemente para poder echar mano a esta virtud, a esta preciosa verdad con respecto a nuestra vida, a nuestra condición espiritual, ¿ya? El tema del arrepentimiento. Yo quiero remarcar algunas cosas con respecto a lo que mis hermanos ministraron el miércoles también, hoy día, y quiero comenzar diciendo y quiero que escuchen bien, amados, amada iglesia, que estamos aquí en esta mañana. No se trata que los pecadores estén endurecidos. No se trata de eso. No se trata, ¿no es cierto?, que veamos un mundo o las personas, los pecadores, están endurecidos. Muchas veces nosotros decimos, están endurecidos. ¿Para qué lo voy a hablar a esta persona si la veo que está tan endurecida? Muchas veces tenemos ese temor de ver el endurecimiento en el mundo y no vamos al mundo a entregarle el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Porque creemos, ¿cierto?, que se trata, nuestra visión, nuestra óptica, ¿cierto?, de ver a un mundo endurecido o los pecadores endurecidos. Pero no ese es el problema. No ese es el problema. El problema está en la iglesia. Está dentro de nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿En qué sentido? Que el mundo endurecido no es el problema en sí. El problema es que la iglesia se ha endurecido. La iglesia nos hemos endurecido, nuestro corazón está endurecido. Y una de las cosas que hace el pecado endurece nuestro corazón. Por eso que el Señor nos envió la ayuda, la respuesta a ese endurecimiento. Que nuestro corazón no se endurezca, nos dejó el arrepentimiento. El arrepentimiento. Hagamos una pregunta. ¿El Señor necesita ver lágrimas en nuestros ojos cuando le buscamos? Cuando tenemos nuestro tiempo a solas con Dios, cuando vamos a la presencia del Señor, ¿el Señor quiere encontrar lágrimas en nuestros ojos? Sí, sí, sí. Porque el estar con lágrimas, ¿ya?, y orando y suplicando por nuestra condición espiritual, por la condición en que se encuentra la iglesia, en la condición en que se encuentra en el mundo, tiene que haber lágrimas en nosotros cuando nosotros clamamos y rogamos por esa realidad. Tiene que haber lágrimas en los pastores, en los líderes. Tiene que haber lágrimas en nosotros, entendiendo que son lágrimas
que es el fiel reflejo de un corazón sensible para Dios y también sensible a la realidad en que estamos viviendo. Nosotros tenemos que ser conmovidos a la realidad del mundo, que sí, hay un mundo endurecido. El pecador está endurecido, por eso no reconoce al Señor. Pero que la iglesia esté en esa realidad, ese es el verdadero problema. Por eso que el Señor nos está hablando de un despertar, nos está hablando de un avivamiento, de una renovación, de una transformación, y que tiene que estar en la iglesia. Porque la iglesia tiene que ser el instrumento que Dios use para ir al mundo, y en el poder de Dios, y en el poder del Espíritu Santo, y en el poder de las buenas noticias, salvación del Evangelio, poder romper esa dureza. Pero nosotros no podemos ir endurecidos e ir a romper la dureza del mundo. Dureza con dureza no se rompe. Tiene que haber en nosotros quebranto, tiene que haber humillación, tiene que haber tristeza, como decía el pasaje, según Dios. Esa tristeza que me lleva a ser sensible a Dios, que haya lágrimas. Y quizá la pregunta en este momento es: ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste en la presencia del Señor? ¿Cuándo tú te sentiste conmovido por estar en la presencia de Dios y al renglón siguiente estar conmovido por la realidad en el mundo donde nos encontramos? Nosotros tenemos que ser esa iglesia conmovida, en primer lugar en la presencia del Señor, para después ir con él, conmovido por la presencia del Señor, ir a un mundo que necesita ser ministrado, y necesitamos nosotros llevar las cosas de Dios a este mundo. Por lo tanto, el problema no es en sí que los pecadores están endurecidos, el mundo está endurecido, es la iglesia que se está endureciendo por la falta de arrepentimiento. Por eso que Dios nos está hablando de arrepentimiento, que es una característica, una de las segundas características de las 9 que nos define una vida o un estilo de vida avivado o renovado. Entonces, el arrepentimiento como estilo de vida sensibiliza profundamente las convicciones del Evangelio en nosotros, para llevarlo con esa fuerza después a aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Nosotros necesitamos ser conmovidos primero por el Evangelio, conmovidos por el mensaje que portamos y que tenemos que llevarlo al mundo, y tenemos que llevarlo a la gente que nos rodea, y ministrar conmovidos, ¿ya? Entendiendo que esa sensibilidad nos hace dar la certeza y la seguridad que tenemos el mensaje de respuesta al mundo de lo que necesita. Entonces, por eso que tenemos que pedirle también en este aspecto, y aquí un toque del Espíritu, que bueno, lo sabemos, pero lo estamos remarcando, la importancia del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hace eso en nosotros. Y si nosotros le pedimos que Él haga eso, lo va a hacer, porque fue enviado para todos los que estamos aquí, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? Por eso es que nosotros tenemos que arreglar nuestra vida con Dios, porque si no lo hacemos, juicio va a venir sobre nosotros. Y por eso el Espíritu Santo fue enviado para poder quizá librarnos de ese juicio eterno por nuestra falta, por nuestros pecados no confesados. Entonces necesitamos entender esto. Ahora, la pregunta que podríamos hacerlo y preguntar a Dios, y quizá la pregunta que tú tienes que hacerte, que yo tengo que hacerme con sinceridad, con honestidad hacia nuestra propia vida: ¿cuáles podrían ser mis pecados? Una buena pregunta al Espíritu Santo. Decirle: ¿cuáles son mis pecados? A lo menos dime 3 pecados pues que puedan haber en mí, que en este momento pueden estar operando en mi vida, y que esos pecados están haciendo que mi corazón se endurezca, que mi corazón pierda esa sensibilidad de estar en las cosas de Dios, de estar apasionado por Dios, de estar, ¿no es cierto?, obediente al mandato de ir y predicar el Evangelio a este mundo endurecido. La pregunta es: ¿cuáles podrían ser mis pecados? Otra pregunta, y yo le doy la libertad que en sus oraciones ustedes la hagan: ¿cuáles son los pecados de la iglesia?
¿Cuáles son los pecados de la iglesia? Y como Dios quiere otorgarnos perdón, nos va a llevar al arrepentimiento. Cuando nosotros podamos saber por el Espíritu Santo cuáles son mis pecados o cuáles son los pecados también de la iglesia. Es una buena oración, es una oportuna oración que podemos hacerle y llevar a otros que la puedan hacer y hacerla y decirle en los mismos grupos pequeños: yo doy la libertad, háganlo. ¿Cuáles son nuestros pecados? Orar, clamar, humillarse, decirle cuáles son nuestros pecados. Muéstranos, Señor, pero también muéstranos el pecado de la iglesia, porque hoy en día la iglesia en general hay una dureza, hay una insensibilidad que se está produciendo precisamente porque nosotros no estamos entendiendo el llamado de Dios de estar a cuentas con Él y de arrepentirnos. Quizás este es un mensaje no muy grato, quizás es un mensaje, a lo mejor queríamos escuchar otro mensaje, pero ¿saben? Que aquí está el quid del asunto. En que toda esta iglesia, los que estamos aquí, que somos la iglesia de Cristo, tenemos que echar mano al arrepentimiento de una manera responsable hacia nuestra vida, hacia la vida de la iglesia donde Dios nos ha plantado y nos ha establecido, pero también responsablemente a un mundo que necesita salir de esa dureza, pero obviamente nosotros no podemos ir con dureza a derretir otra dureza. Entonces necesitamos reflexionar, necesitamos entender esto. Son preguntas para ayudarnos a avanzar en el camino del arrepentimiento, de pedirle al Señor cuáles son mis pecados. ¿Cuáles son los pecados de la iglesia? Porque yo quiero decirlo, amado, con honestidad, ser sincero con ustedes. Los pastores nos hemos endurecido. Los predicadores están endurecidos. El liderazgo se está endureciendo. Y cuando nosotros, a mayor nivel de pecado, crecimiento de pecado en el mundo, la iglesia tiene que estar más sensible. Tenemos que estar más sensibles a la voz de Dios, estar sensible y unirnos a donde Dios está trabajando y unirnos a Él, a lo que Él está haciendo, oír su voz, escuchar sus instrucciones para poder ministrar a un mundo que cada día este mundo se está corrompiendo más. Cada día el pecado está creciendo más y es algo profético que está establecido que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar. El pecado va a aumentar, pero no es el problema del mundo del aumento del pecado. El problema es que la iglesia no está haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, es una palabra para hacer reaccionar a la iglesia, esta palabra de avivamiento, de renovarnos, pero como el estilo de vida, y que sea parte permanentemente, constantemente, de buscar una vida profunda de arrepentimiento y también entender que nosotros somos portadores de lo que el mundo necesita. De lo que el mundo necesita. Tú eres portador, yo soy portador de lo que el mundo necesita. Por eso nosotros no podemos darnos la licencia de endurecer nuestros corazones. Nosotros tenemos que rápidamente arrepentirnos de nuestros pecados, de poder solucionar cualquier cosa que pueda haber en nuestro corazón y que esté endureciendo nuestro corazón. No podemos darnos el lujo, amado, de poder entrar a ese terreno del endurecimiento de nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser una iglesia sensible para poder escuchar la voz de Dios, saber las instrucciones de Dios, saber dónde está trabajando, cómo se está moviendo y nosotros unirnos a Él. Unirnos. A veces el endurecimiento es tan extremo que a veces queremos que Dios se una a nosotros, a lo que estamos haciendo. Y a veces lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, no tiene nada que ver con los propósitos de Dios, no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer hoy. Entonces, son preguntas pertinentes que las dejo en sus oídos espirituales, que podamos hacer en nuestras oraciones, en esos momentos en la mañana, del toque de Dios, del encuentro divino con Dios, decirle: Señor, ¿cuáles son mis pecados? ¿Cuáles son los pecados que hay en mi familia, en mi hogar? ¿Sabe que cuando estaba ministrando Genaro me vino una carga tan fuerte que yo doblé mis rodillas en mi lugar y lloraba y decía: Señor,
¿Cuántas veces nosotros le abrimos puerta al pecado en nuestras casas, en nuestros hogares? Y no es que nos demos cuenta, ¿saben? Nos damos cuenta, pero estamos tan endurecidos y que no hacemos nada con respecto que le estamos abriendo la puerta y dejando entrar el pecado en nuestros hogares. Ni siquiera los padres tienen esa sensibilidad de estorbar a sus hijos para bien. Y me venía una carga, y todos estamos teniendo una carga por la juventud hermosa que tiene la iglesia, ¿ya? Pero sabe que tenemos que velar, tenemos que cuidar a esa generación, prepararlos y preocuparnos de las generaciones nuevas. Y me venía la carga de Elías, el sacerdote, que decía que no estorbó la vida de sus hijos. Y el no estorbarlo, esa negligencia, empujó a sus hijos al pecado. Y el pecado, ¿qué cosa? ¿Qué dice que trae? La muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. ¿Y cuántas veces, amado? Perdone que les diga, pero es bueno hacer este tipo de reflexiones. Lo estamos haciendo con altura de mira, no para que tú salgas triste ni apagado, sino que salgas desafiado a buscar esta vida profunda de arrepentimiento hacia tu vida, hacia los tuyos, hacia tu hogar, hacia tu familia, hacia tus hijos. Entender que muchas veces le hemos abierto la puerta al pecado de par en par en nuestro hogar, en nuestra familia, y tú nos has estorbado a tus hijos. No le has dicho del peligro que se encuentra. Entonces, es una tarea que tenemos que hacerlo, y eso no significa hacer esa tarea que no hay amor. Sí hay amor, porque cuando hay amor uno se preocupa, ¿cierto?, del peligro que se encuentran las personas. Y qué mejor las personas de más cerca, ¿ya? Nuestro hogar, nuestra casa, esta casa, la iglesia. ¿Cuáles son los 3 pecados mayores en tu vida? Piénsalo, medítalo, reflexionemos. Pero no para quedarnos en la tristeza del mundo, sino meternos en la tristeza de Dios para arrepentimiento. Si Dios nos muestra, no para poner culpa en nosotros, como decía Claudio, si Dios nos muestra esos 3 pecados mayores en mi vida, o los pecados mayores de mi iglesia, ¿sabe? Los muestra para qué. Es para que nos arrepintamos y podamos tener el perdón de Dios. El perdón de Dios está garantizado cuando tú y yo vamos en la tristeza según Dios a experimentar el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento verdadero, verdadero. Y eso necesita la iglesia. Quizás no es una pregunta fácil ni común, y quizás nos pueda estar incomodando un poquitito, pero qué bueno que nos incomode. Qué bueno que nos incomode esta prédica, que nos deje inquietos a lo menos, para ver cómo está mi vida espiritual, el estado espiritual, lo que yo estoy permitiendo en mi vida. ¿Qué es lo que estoy permitiendo en mi casa, en mi hogar? ¿Qué es lo que estoy permitiendo en la iglesia? Es bueno hacerse esa reflexión. Amén. Es bueno, porque cuando Dios nos lleva a reflexionar, Dios está pensando en cosas grandes. Dios está pensando en traer cosas grandes para tu vida, para tu familia, para esta casa, la iglesia, para nuestros ministerios. Nosotros necesitamos entender esto. Sabe que yo revisaba los 7 mensajes del Apocalipsis a las 7 iglesias. 5 de ellas le hablan de arrepentimiento. En los 5 de las 7 mensajes a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, 5 mensajes, 5 iglesias, el Señor usa, el Señor Jesucristo, que es el pastor de la iglesia, el Señor de la iglesia, preocupado por su iglesia, Él le habla de ¿qué? De arrepentimiento. De arrepentimiento. O sea, no es cualquier mensaje. Es un mensaje pertinente. Es un mensaje que hay que entregarlo. Hay que recordarlo a veces. Es bueno. La palabra arrepentimiento. Nos puede llevar a cambiar grandes cosas en nuestra vida
y nuestra iglesia. Y quiero pedirles, por favor, que ustedes vayan al libro de Jonás. También el Señor me hablaba algo con respecto a la palabra arrepentimiento, que hemos estado viendo algunas cositas. Busquen por favor el libro de Jonás. Y que yo ayer me tocó ministrar en un culto de ordenación a un pastor ahí en Coronel. ¿Saben lo que? Está llegando una ola hermosa de pastores nuevos que se están integrando a la URPA. La URPA, ¿no es cierto?, es la unión de pastores del distrito de Biobío y Ñuble. Y ayer me tocaba ministrar en el culto de la ordenación de un pastor joven, con muchos candidatos. Y yo daba gracias a Dios. Pero yo le decía a los demás pastores viejos que ya llevamos años de eso, decía, nosotros tenemos que ser una traba para ellos. Nosotros tenemos que ser ejemplo de arrepentimiento, de confesar pecado, de llorar en la presencia del Señor, de decirle a veces, Dios, no puedo, Señor, pero tú puedes. Los pastores nuevos, la gente que ustedes discipulan, tienen que escucharnos eso a nosotros, porque esto no tiene que ver con sabiduría humana, no tiene que ver con fuerza humana. ¿Se acuerdan que Pablo decía, cuando soy débil, entonces ¿qué dice? Soy fuerte, dice. Dice que escondió esta sabiduría de los sabios de este mundo y se la entregó a ¿quién? A los desechados. A los desechados. Tú no eres el mejor ni yo soy el mejor. Podría haber elegido a muchas otras personas, pero te eligió a ti y a mí, no siendo el mejor. ¿Para qué? Para que Dios trabaje en nuestra vida. Y cuando Dios nos use, nosotros enteramente le demos la gloria a Él. Y entender que esto es de sabiduría de Dios, es de unción de Dios, es de presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Importante que lo entendamos eso. Y mire, hay algo importante, un repasito para llegar a algo que no lo he tocado en Jonás. Dice el capítulo 1, versículo 1 y 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, esto indica un evento divino. No fue iniciativa de Jonás, fue iniciativa de Dios. Dios le trajo un mensaje, irrumpió la vida del profeta y no fue iniciativa de Jonás, sino una intervención directa de Dios. Por eso dice, vino palabra de Jehová sobre Jonás. Y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, dice, delante de mí. Le dice, levántate. Y después en el versículo 3 dice, Jonás se levantó. Dice el versículo primero, levántate. La palabra levántate, ¿se acuerdan que yo le dije? Dice, levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad endurecida, había maldad. La maldad estaba en Nínive en aquel entonces. Un lugar difícil de ir a ministrar. Endurecido, pecado, maldad, una ciudad corrupta. Pero el Señor le dijo a Jonás, levántate porque tienes que ir ahí. Y la palabra levántate es un verbo que implica urgencia. Implica movimiento inmediato. Inmediatamente tenía que levantarse para ir a Nínive. Pero el versículo te dice, Jonás se levantó. Es el mismo verbo, pero se levantó en sentido contrario. Rápido para levantarse e irse lejos a Tarsis. Tarsis representa el lo último de la tierra para él, el estar más lejos. Y se fue a Tarsis, huyendo del llamado, huyendo de la palabra que el Señor tenía para Nínive y que Jonás tenía que ir a entregar. Se endureció a la voz de Dios y al llamado y se arrancó a Tarsis, el extremo, quizás el último de la tierra, el extremo de Nínive. Pero ¿se acuerdan que yo les decía? Nosotros podemos escaparnos del ministerio, del llamado, de la responsabilidad, pero no podemos escaparnos de Dios, de la omnipresencia de Dios, toda presencia de Dios. Tú te puedes escapar del llamado, yo me puedo escapar del llamado, yo me puedo escapar de la responsabilidad, pero no nos podemos escapar de Dios. ¿Quién puede huir de Dios? Nadie. Y eso es lo que nos enseña este libro de Jonás. Es un libro pertinente para la iglesia, porque esta palabra de Jonás habla de arrepentimiento, amado. Porque miren lo que dice en el versículo, me salto, el versículo 10, los mismos marinos supieron
que Jonás estaba arrancando, estaba huyendo de la presencia de Dios, estaba huyendo de la presencia de Jehová. Y después vemos en el capítulo 2 la oración tremenda que hay que verla. Y después en el capítulo 3, Jonás dice, vino palabra de Jehová, 3:1, Aníbal, 3:1, 2 y 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, mire, por segunda vez, diciendo, levántate y ve a Nínive. El mismo imperativo, el verbo usa el mismo Dios. Por segunda vez dice, levántate y ve a Nínive, y aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, ¿y qué dice? Fue a Nínive. Reaccionó, recapacitó, y se levantó con la misma fuerza ahora para obedecer la palabra de Dios e ir a Nínive. Y quiero que leer rápidamente, porque aquí viene lo que es el tema de que a Dios le interesaba. ¿Sabe que a Dios le interesa? Arrepentimiento. Por eso que no tengamos temor, miedo, inseguridad, que de repente tenemos que hablar y llamar a la gente al arrepentimiento, llamar a la gente a doblar la rodilla y quebrar nuestro corazón y confesar nuestros pecados, porque todavía no estamos terminados en esta tierra. Por eso nos dejó el arrepentimiento. ¿Cuándo no va a estar el arrepentimiento? Cuando estemos en la vida eterna. No vamos a estar el arrepentimiento. Aquí estamos el arrepentimiento, y es un regalo, es una bendición el arrepentimiento. Y veámoslo así, iglesia, porque había algo ahí en Nínive, y ¿sabe lo que tiene que seguir? Arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados. Y voy a leer rápidamente, mire, el versículo 4 hacia abajo, acompáñenme. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, que de alguna manera tipifica el arrepentimiento del Antiguo Testamento de esta manera, ¿ya? De esta práctica. Versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de su grande, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal. ¿Qué dice? De su mal camino. De su mal camino. Conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio yo lo que hicieron, que se convirtieron, dice, de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Imagínense, una ciudad tan lejos de Dios, tanta maldad, tanto pecado en Nínive, pero sin embargo Dios tenía planes para ese lugar. Pero los planes iban a venir por el camino del arrepentimiento. Y ese es el mensaje. Por eso tuvo la lucha con él, y quería arrancar y huir del llamado, del mensaje que tiene que llegar a Nínive. Pero al final reaccionó y llegó el mensaje. Pero aún así, cuando entró el mensaje, capítulo 4, se enojó con Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? Porque una calabacera, qué sé yo, para que lo cubría del calor, qué sé yo, pues se secó y se enojó. Y ahí le dijo, si tú te enojaste por esa calabacera que la sequé, ¿cómo yo no voy a estar? Si tú estás preocupado por esa calabacera, yo estoy preocupado por la realidad de Nínive. Yo estoy preocupado por el estado de esas personas que estaban ahí, que necesitan arrepentimiento para volverse a vivir. Y después vemos al final cómo termina capítulo 4, versículo 11. Y no tendré yo piedad, dice, o misericordia, amor de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que dicen que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces, ¿qué es lo que trajo la bendición a Nínive, amado? Fue una palabra de arrepentimiento. Arrepentimiento. El arrepentimiento es la puerta para el avivamiento. El arrepentimiento abre las puertas a un avivamiento.
a un despertar espiritual. Por eso que Dios nos está llevando a esa realidad, porque Dios quiere un despertar, un avivamiento. ¿Quién sabe? Dice, Dios te está invitando a abrir esa puerta. O nos está invitando a abrir esa puerta. Y quién sabe, al otro lado de la puerta, pues podamos descubrir el avivamiento. Sin quebrantamiento no hay avivamiento. Necesitamos quebrantarlo. Necesitamos no caer en la dureza de nuestro corazón. Tenemos que quebrantarnos, porque sin quebrantamiento no hay avivamiento. Arrepentimiento es sentir dolor, tristeza según Dios por haberle fallado a Dios. El pecado no confesado endurece nuestros corazones. Por eso que el mensaje en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento, especialmente cuando vino el Evangelio a través de Jesucristo, el Evangelio trajo arrepentimiento. Y tenemos que hacer que la gente entre por el arrepentimiento a la bendición del Evangelio. Y voy a terminar con el texto que me encanta, Isaías 55, versículos 6 y 7. Vamos a terminar con ese pasaje. Y ahí está la promesa, ¿no?, para nosotros. Qué maravilloso Dios cuando nos habla de arrepentimiento. Nos debe gustar a todos los que estamos aquí que nos hablen de arrepentimiento, que nos lleven a eso, para tener la oportunidad de confesar nuestros pecados y poder recibir la promesa de Dios en muchas partes de la Escritura, pero aquí estoy leyendo Isaías 55, versículo 6, versículo 7. Voy a pedirle que se pongan en pie ustedes y vamos a leerlo todos juntos. Isaías 55, versículo 6, versículo 7. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Les parece? Fuertemente. 1, 2 y 3. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio ¿en qué? En perdonar. Dios es amplio en perdonar. Y subrayo aquí la palabra dejes, dejar, que significa la verdadera conversión. Surge del verdadero arrepentimiento. Es un profundo cambio de vida. Es un profundo cambio de la manera de pensar. Es un profundo cambio de la manera de dirección de mi vida. Transformación interna y también externa. Si nosotros hacemos eso, y la promesa dice, Él será amplio, ¿qué cosa? En perdonar. En perdonar. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle al Señor que queremos arrepentimiento, que no vamos a arrancar del arrepentimiento. Quiero que ores ahí donde estás tú. Si quieres ponerte de rodillas, está la oportunidad para hacerlo. Vamos a tener algunos minutos. Vamos a practicar esto. Lo que acabamos de escuchar lo vamos a practicar y vamos a comenzar a hacerlo ahora. Si no tienes problema para doblar tus rodillas, yo te pido que tú puedas doblar tus rodillas una vez más. Nunca está de más esto, siempre quedamos cortos. Yo quiero que tú lo hagas ahí donde estás. Que lo hagamos. Y vamos a pedirle al Señor de corazón, cada uno su oración. Y sé que tú lo puedes hacer si tú quieres un cambio en tu vida. Si tú quieres dejar el pecado, Dios te va a liberar de esas ataduras, de lo que el diablo y el mundo ha puesto en tu vida para dañarte y para destruirte. Quizás tú no te das cuenta, esa es la estrategia del enemigo, que al principio nos hace pasar las cosas bien, placentera, todo está bien, felicidad.
pero después vienen las consecuencias. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de confesar nuestros pecados, porque la promesa de Dios es que Él es amplio. Él está con los brazos abiertos para recibir a los pecadores y perdonarnos y liberarnos de las ataduras. Bien decía el pastor Benedicto, Genaro lo decía, yo lo digo también. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Hay mucha gente que está atada en sus mentes por el pecado que han permitido en su vida. El pecado tiene la capacidad, lamentablemente una capacidad mala, de destruirnos y empieza a afectar nuestras mentes, atar nuestras mentes para no concentrarnos en las cosas de Dios, para no estar en las cosas de Dios, para no tener una mentalidad de reino de Dios. Necesitamos convertirnos y seguir convirtiéndonos cada vez que Dios nos vaya revelando algún pecado, alguna cosa que hemos permitido. Algo que a lo mejor el enemigo sembró en la noche cuando tú estabas durmiendo y sembró cizaña en tu corazón. Y vino y plantó algo ahí en tu mente, en tu inconsciente, en tu corazón, y no te diste cuenta y no hiciste nada. Y te quedaste con eso. El enemigo va haciendo su trabajo de artesanía para dañarnos, para destruirnos. Pero Dios nos dejó el arrepentimiento. Quiero que tú dobles tus rodillas. Quiero que tú abras tu boca. Y que todo a lo menos le podamos decir, Señor, muéstrame cuáles son mis 3 pecados. Muéstranos, Señor, el pecado que hay en la iglesia, desde los pastores hacia abajo, para arrepentirnos, para pedirle perdón al Señor. ¿Qué es lo que te está destruyendo? ¿Qué es lo que te está dañando? Dios quiere liberarte. Dios quiere obrar en tu vida, amado, amada. Pero nosotros necesitamos hacer esto. Venir a la presencia del Señor. Y dejar ahí en la presencia del Señor lo que tú sabes que es pecado, lo que desagrada a Dios. Yo no voy a nombrar categorías de pecado. Tú sabes lo que a ti te está dañando, lo que a ti te está afectando, lo que a ti te está apartando de Dios, está endureciendo tu corazón, lo que te está destruyendo. A la postre te va a destruir el pecado. Por eso el Señor nos dejó el arrepentimiento. Dios sabe lo que yo veo, iglesia, es que Dios nos ama tanto. Por eso nos está hablando así. Él nos habla y nos dice, arrepentidos y convertidos, para que vengan tiempos de refrigerio. Yo veo el amor de Dios, que no quiere que tú te pierdas. Él quiere que yo no me pierda y que pueda vivir para los propósitos de Dios. Que Él pueda usar tu vida y mi vida para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Quiero que tú ahí estés con Dios un momento. Estamos practicando esto. Démonos unos minutos. Aprovecha este tiempo. Si tú y yo confesamos nuestro pecado, el Señor nos va a perdonar y nos va a liberar. Va a empezar a mirar con buenos ojos este lugar. Dios va a empezar a mirar con buenos ojos esta casa, porque el arrepentimiento es de Él. Él nos pide que nos arrepintamos. ¿Cuál es tu pecado secreto? ¿Qué es lo que yo estoy ocultando?
tratando de esconderlo muy bien, me estoy autoengañando. A Dios no podemos esconderle nada. Por eso el arrepentimiento es de Él. Él lo pide a su iglesia. Él lo pide a tu vida y a mi vida. Vamos, hermano, vamos, hermano. Vamos, iglesia. Nos falta imaginación para poder ver lo que Dios puede hacer con una iglesia arrepentida, con una iglesia que quiere convertirse, con una iglesia que vuelva a tener un corazón sensible. Quiero que tú seas esa iglesia. Yo quiero ser esa iglesia con un corazón puro y santo. Sirvamos a Dios en este tiempo. Como decía nuestro hermano, un corazón humillado, un corazón rendido, Dios jamás lo va a menospreciar. Por eso es importante la sensibilidad, no endurecer nuestro corazón para Dios, no endurecer el corazón para el Espíritu Santo, no endurecer el corazón para estar en las cosas de Dios, no tener un corazón endurecido para apartarnos de los caminos del Señor. No lo hagas. Mi hermano, mi hermana, no lo hagas. Vuélvete al Señor, porque solo en Dios encontramos lo que realmente necesita el ser humano. Separados de Él nada podemos hacer. Iglesia, volvamos a las rodillas. Iglesia, volvamos a las lágrimas. Que empiece a brotar esa realidad en los líderes, los que tienen responsabilidades, que vean en nosotros el reflejo de la sensibilidad que hay en nuestros corazones para Dios. Dios es bueno en todo tiempo. Aunque tú y yo hemos fallado, pues es un buen tiempo, porque es el tiempo donde podemos recibir el perdón, la dicha del perdón, y poder vivir en el gozo de Dios, la alegría de Dios. Si hay algo que impide que vivamos en el gozo, la alegría de Dios, es el pecado. No sigan la corriente de este mundo. Renuncia a todo diseño que no es de Dios. Renuncia, por favor, hazlo ahora. Dios te está hablando ahora. Mañana puede ser demasiado tarde si tú no obedeces. Si tú obedeces, Dios va a obrar. Dios va a sanar tu corazón. Dios te va a restaurar y te va a levantar como un hijo, una hija amada por el Padre. Y vas a poder vivir en el propósito de Dios. Vas a poder vivir lo que Dios quiere para ti. Dios no se equivoca, por eso es Dios. Él sabe lo que tú necesitas. Búscalo en Dios. No lo busques en el mundo. No lo busques en las personas. Búscalo en Dios. Primero Dios. Vuélvete al Señor. Conviértete. Lejos lo mejor es servir a Cristo. Lejos lo mejor es decirle, Señor, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras, entrégale tu vida a Jesús. Él te recibe como está, no necesitas arreglar nada, solo tienes que echar mano al arrepentimiento y decirle, Señor, este es mi pecado, en esto estoy cayendo y sé que esto te desagrada a ti, te pido perdón.
Me arrepiento y quiero volver a ti. Padre amado, Dios, la bendición del arrepentimiento es para tu vida, para mi vida. La bendición del arrepentimiento para nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias. Dios quiere bendecir las generaciones a través de tu vida, mi vida. La bendición del arrepentimiento es para la iglesia. Yo quiero pedirte un momento más, que ahora tú te pongas en pie y quiero que tú le tomes la mano a tu familia. Si tú tienes un familiar aquí, quiero que se tomen de la mano como familia. Si tú tienes a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tómale la mano. Hagan un círculo. Hagan un círculo. Y vamos a tener un minutito para que pedirle perdón a Dios por los pecados que hemos cometido a veces en nuestra casa. ¿Sabe lo que pasa? La gente no está buscando a Dios en sus casas. Por eso les cuesta rendirle culto a Dios. Vemos cada cosa, dejamos entrar cada cosa en nuestra casa. Y nos damos cuenta que el enemigo está contaminando nuestra casa por lo que vemos, por lo que oímos. Y todos tenemos que pedirle perdón a Dios porque muchas veces estamos atados a la tecnología. Y es tanto la atadura que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos dejando entrar a nuestras casas, a nuestros hogares. Recuerden que la iglesia también es el fiel reflejo de lo que ocurre en las casas, en la familia. Yo quiero pedirte que tú hables, papá, mamá, con amor, habla con tus hijos. Si tú ves a tus hijos y a tus hijas que están en un mal camino, estórbalos para bien. Con amor, con respeto, son tus hijos, pero háblales. Y muéstrale con tu vida que el mejor camino es servir al Señor Jesucristo. Quiero que tomes una decisión de sacar cosas que hay en tu casa que le dan una legalidad. ¿Sabes tú? La rebeldía le da una legalidad. Tú no puedes permitir la rebeldía en tu casa. Tú no puedes permitir que alguien se vaya a la corriente de este mundo. Tú tienes que hacer algo. Hay objetos que hemos permitido entrar con la legalidad del enemigo. Hay que sacar cosas a ese nivel, porque el enemigo no juega. Él toma todas las cosas en serio porque él sabe que quiere dañar, destruir tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Lo que menos se hace en la casa es orar como familia. Y tenemos que arrepentirnos a veces por las cosas que no hacemos. Son buenas, pero no las hacemos. Pecado de omisión. Le pedimos perdón. Quiero que levantes tu voz por tu casa. Pídele perdón a Dios por tu familia. Pidámosle perdón a Dios cada uno. Alcemos nuestra voz por los pecados que hemos permitido, por el chisme, por la rebeldía. Por eso nos damos cuenta cómo el enemigo empieza a tomar espacio, empieza a moverse con cierta legalidad, porque en nuestra casa permitimos conversaciones que no corresponden. A veces hemos sido instrumento para contaminar nuestras casas. Señor, le pedimos perdón, Dios, limpie nuestras casas, limpie nuestros hogares, nuestras vidas, limpia su iglesia, Padre. Señor, muéstrenos el pecado que está operando en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Señor, muéstrenos el pecado que hay en la iglesia, Padre. Señor, renunciamos al orgullo y la arrogancia, Señor, de no reconocer nuestras faltas. Todo lo contrario, Señor.
Es porque si usted nos muestra nuestros pecados, es porque no nos quiere dejarnos aplastados allá abajo, Señor. Usted quiere nuestra libertad. Usted quiere romper cadenas, ataduras, Señor. Usted quiere hacernos libres de nuestra casa, para que cuando nos juntemos, Señor, como su iglesia, como su pueblo, para adorarle y bendecirle, veamos la presencia suya manifiesta. Veamos al Espíritu Santo moverse con poder y autoridad, ungiendo nuestras vidas para que seamos un ejército poderoso que salga al mundo a deshacer las obras del diablo. Señor, para ir en la autoridad del poder de la obra de Cristo, no hay demonio que pueda resistir eso. No hay mentira, no hay engaño, no hay pecado que pueda resistir el poder de la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo hay poder, en la sangre de Cristo hay poder, en la sangre de Cristo hay poder. En la sangre de Cristo le temen los demonios, porque no pueden resistir la autoridad de la sangre de Cristo. Señor, esa sangre nos limpia, esa sangre viene, Señor, garantizado el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias Jesús. Gracias Padre amado por su bendición. Aleluya. Gracias Jesús. Adorado. Bendecido su nombre, Señor. Dele gracias a Dios. Alabe al Señor. Ese va a ser el cántico final de este culto. Lo que está en tu corazón. Dale gracias a Dios porque nos habla. Pero no habla porque quiere lo mejor. Si Él está hablando de arrepentimiento en este tiempo a la iglesia, es porque Él tiene cosas grandes, tiene cosas maravillosas. Dale gloria y honra, alaba al Señor. Y que tú puedas salir inquieto para buscar esto como un estilo de vida, el arrepentimiento, la confesión de pecado. Y tomarlo de la sangre de Cristo, que es promesa para aquellos que se vuelven al Señor confesando sus pecados. Gracias Señor, le bendecimos, le damos gracias Señor, porque detrás de esta palabra vemos tu amor, vemos tus buenas intenciones, Dios, vemos tus planes de bien, no de mal que tú tienes. Gracias Señor, porque tú eres un Dios de planes buenos. Por eso nos habla de esta manera. No nos vamos enojados, resentidos, no. Nos vamos felices de saber que tú nos amas y que tú nos estás hablando de lo que nosotros necesitamos. Queremos ser una iglesia, Padre, con un corazón sensible, humilde, de reconocer nuestra falta y venir delante de su presencia y echar mano al arrepentimiento, a la confesión de pecado. Y vamos a ver el poder de la sangre de Cristo, llevándose todo pecado y llevándose toda cosa del enemigo. Gracias Señor, la sangre de Cristo lava y limpia esta casa. La sangre de Cristo lava y limpia mi hogar, mi familia. La sangre de Jesús tiene autoridad y poder para limpiarnos, para lavarnos. Gracias Señor por esa bendita sangre que fue derramada en la cruz de Calvario. Te bendecimos Señor, te damos gracias. Gracias Jesús. Voy a pedir a los ancianos, vengan acá adelante los ancianos, vengan acá al equipo ministerial, pastoral. Ven acá adelante, amado. Vengan, amado, equipo de ancianos. Vamos a levantar nuestras manos. El Señor nos ha mostrado que tenemos que hacer eso nosotros, extender nuestras manos al pueblo y bendecir al pueblo. Vengan aquí al lado. Levanten su mano, ustedes, amados. Levanten su mano. Y usemos el nombre de Jesús. Extendamos nuestras manos. Bendigamos al pueblo. Bendigamos su iglesia. Vamos. Dios nos da esa autoridad para bendecir al pueblo, bendecir la iglesia.
Desaten la bendición para esta semana, para su pueblo, para su iglesia. Bendecimos esta familia, bendecimos su iglesia. Padre, oramos para que usted les cuide, les proteja. Oramos para que el Espíritu Santo siga trabajando en su vida, en todos nosotros esta semana. Oramos por protección, oramos por cobertura en el nombre de Jesús. Declaramos una cobertura para este pueblo, para esta iglesia, para cada vida, para cada familia, para cada hogar. Nueva fuerza, Señor, para continuar adelante. Oramos, declaramos, Señor, una semana de victoria, una semana de avance, una semana de crecer, una semana de expandirse, Padre. Bendecimos a su iglesia, bendecimos a su iglesia, bendecimos a este pueblo, bendecimos cada vida, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que son guardados por el poder y la autoridad de la sangre de Cristo. Oramos, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Vayan de regreso a su casa, a sus hogares, porque la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estará sobre ustedes. Vayan en victoria. Salgamos de aquí con la actitud de obedecer la palabra. El Señor nos va a dar autoridad de poder donde quiera que andemos para ser proclamadores del Evangelio de Jesucristo. No vamos a ir dureza con dureza. Vamos a ir con un corazón quebrantado, humillado, perdonado por la sangre de Cristo. Vamos a ir a derretir esa dureza que está en el mundo. Vayan, amados, amadas, en el nombre de Jesús. Sean bendecidos en su salida y en su entrada de cada día de esta semana, si estamos con vida en esta tierra. Sean bendecidos, sean prosperados, sean fortalecidos, sean animados sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Den un abrazo a su hermano, bendíganlo y nos vemos lo más pronto posible.